En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tenemos aquí a un hermano, y yo lo considero mi amigo, al hermano Héctor Báez, pues que también está realizando una labor encomiable en la evangelización católica. Ahora él nos contará un poquito. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal, hermano? Gusto saludarte, José Manuel. Es un honor estar aquí en tu programa. Como siempre, es una bendición enorme poder compartir contigo, pues, temas sobre nuestra fe, ¿no? Y pues, qué más que poder hablar de este tema tan hermoso que nos apasiona tanto a ti y pues a mi persona sobre el purgatorio. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias, es un honor estar aquí con todos ustedes, con tu audiencia. A ti, hermano, por aceptarla. Y aquí, fíjate, aquí en el canal, pues tenemos una gran devoción por las ánimas del purgatorio. Es un tema que, aunque no lo he abandonado del todo, ¿no? Pero sí lo hemos estado, pues, espaciando más en el tiempo, ¿no? Los vídeos sobre el purgatorio. Mucha gente, pues, me pregunta, ¿no? ¿Por qué no haces vídeos del purgatorio? Y es que a veces la actualidad, ¿no? Pues nos come ese espacio, ¿no? Para hablar también del purgatorio. No me olvides del purgatorio. Prueba de eso es que estamos aquí, ¿no? Para hablar de ese misterio, ¿no? De ese dogma que es el purgatorio. Pero antes que nada, yo sé que la persona que nos está viendo ha entrado a este video porque es devoto del purgatorio o quizás pues necesita saber más de eso, ¿no? Pues nuestro hermano Héctor, yo ya pertenezco a ese grupo de WhatsApp que él ha preparado, un precioso grupo donde va a compartir pues un montón de cositas, ¿no? Sobre el purgatorio. Yo ya pertenezco. Ese enlace lo vas a encontrar aquí debajo. Si abre la pestañita, ahí te va a aparecer en el desplegable ese link de WhatsApp para que entres directamente en ese grupo. Y explícanos un poquito, Héctor, a ver qué nos podemos encontrar ahí en ese grupo. Bueno, pues te agradezco la oportunidad que me das de poder hablar de este sencillo apostolado. Pues mira, el grupo o el apostolado se llama Ejército Orante en Sufragio por las Almas Benditas del Purgatorio. Ha nacido con la única y exclusiva intención de ayudar a las almas del purgatorio a que reciban ayuda para ir al cielo, para que puedan salir de ese lugar de purificación, ese lugar de misericordia donde ellas están, sí, pero es que están privadas de Dios. Esas almas desean ya estar con Dios en el tiempo de Dios, en el tiempo en que en la voluntad de Dios lo decida, poder ya estar en el cielo. Entonces, la idea, el proyecto, la intención es a través de una de las obras de misericordia espirituales, que son 7, una de ellas es orar por los vivos y difuntos, orar por los difuntos. Pues bueno, la finalidad, el objetivo es ese, orar por estas almas sufrientes, que muchas de ellas están totalmente abandonadas, ¿sí? Entonces nace de este proyecto, esta labor, esta misión de misericordia por las almas del purgatorio. Y no es otra cosa más que ofrecer oración, ofrecer sufragios, ofrecer nuestras misas, comuniones, nuestro trabajo ordinario, el que tú y yo hacemos en nuestra vida diaria, ofrecerlo en favor de ellas, que de por sí ellas ya no pueden pedir por ellas mismas, dependen total y absolutamente de la oración de la iglesia peregrina en la tierra, de la iglesia militante. Entonces, con ese objetivo, capitaneado, ¿verdad?, por la Reina de la Paz, ¿sí?, la Virgen María Reina de la Paz, pues estamos llevando a cabo esta obra, ¿sí?, a través de un grupo de WhatsApp y uniéndonos a rezar el rosario una vez por semana en favor de diferente grupo de almas que están en el purgatorio. Ya, si tú me permites, iremos explicando, ¿verdad?, cómo es que diferentes grupos de almas, no todas las almas que están en el purgatorio se están purificando de lo mismo, aunque de alguna manera en que hay, por ejemplo, bueno, un alma que está en el purgatorio por adulterio, pues obviamente se está purificando por el adulterio, pero como todas las almas somos diferentes,
no todos llevamos el mismo purgatorio. Entonces, esa es una finalidad, orar por un grupo de almas diferente. Iniciamos este viernes orando por nuestro linaje, por nuestros antepasados, padres, tíos, abuelos, bisabuelos, etcétera. Entonces, esa es la labor, esa es la intención, y es algo realmente muy sencillo, pero que nos alcanza gracias enormes de parte de Dios, porque es una de las obras de misericordia más grandes. Es más, me atrevo a decirlo, no por iniciativa mía, por algunos santos que han dicho, Juan María Vianney, Santo Cura de Ars, que ha dicho que una de las obras de misericordia más grandes, obras de amor más grandes que podemos hacer, es orar precisamente por las benditas almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque dependen total y absolutamente de la oración de la iglesia militante que somos nosotros. Entonces, a grosso modo, pues esa es la labor. Repito el nombre, es Ejército Orante en sufragio por las almas benditas del purgatorio. Así, y nació justamente, bueno, ya se impulsó el día del cumpleaños de la Virgen, María Reina de la Paz. A uno de los videntes les dijo, o a los videntes les dijo, cuándo era el día de su cumpleaños, que era el 5 de agosto. Ese día formalmente nace este proyecto de amor. Entonces, pues a grosso modo esa es la labor, una de las labores que estamos desarrollando, llevando a cabo en nuestra misión de seguir evangelizando y seguir llevando pues almas al Señor, hermano. Fantástico. Fíjate que esa es una labor, ¿no? Es un compromiso que tenemos todos con nuestros seres queridos, ¿verdad? Y también con aquellas almas que quizás no conocemos y que Claro. necesitan de nuestra oración. A veces, ¿no? En mi oración particular, ¿no? Personal, pues también digo, y por las almas más necesitadas, ¿no? Yo no sé cuáles serán, pero Dios sí sabe esas almas que pueden estar en un estado más bajo de purgatorio, un alma olvidada, ¿no? Sus familiares piensan que ya están en el cielo, personas que son protestantes, que no creen en el purgatorio, o quizás de otras religiones, ¿no? Que no tienen la costumbre de rezar por ellas, ¿no? Pues por esas almas abandonadas a la misericordia de Dios, pues de esas pues también tenemos obligación de acordarnos. Y el Señor, en su infinita misericordia e infinita sabiduría, ya sabrá pues cómo pagarnos pues todo ese bien, ¿verdad?, que hacemos aún en vida. Sí, es correcto. Y fíjate, bien lo mencionas. Esta obra nace también de esta idea que se ha venido impulsando dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, no por parte totalmente de nuestros pastores, ¿verdad? Pero sí, no podemos dejar de decirlo, algunos, de canonizar a las almas que fallecen. ¿Cuántas veces hemos escuchado, querido hermano y hermanos que nos escuchan, hemos escuchado alguna vez en algún velorio, en algún sepelio, alguna misa de exequias, cuando se está hablando precisamente del fallecido y se habla a los deudos, se le dice que esa persona que gracias a Dios ya está descansando, o algunos incluso se atreven a decir que ya está en el cielo? Entonces, esta idea que ha tomado fuerza dentro de las redes sociales, dentro de algunos círculos de grupos, que ha ido llevando a este error de ya no orar por el purgatorio, aunado a la falta de predicación que tenemos de los novísimos, que son las realidades del alma después de dejar este mundo, que es el juicio, que es bueno, la muerte, juicio, purgatorio, cielo o infierno. Ya no se nos predica, y todo mundo, pues, creemos que al morir el alma ya está con Dios en el cielo o ya está descansando. Y esto, hermanos, nadie lo podemos saber. La iglesia es muy prudente en ese sentido cuando nos invita a orar sí o sí por alguien que ha fallecido, aunque la persona haya tenido
o tengamos nosotros constancia de que era una persona buena, que era una persona que hacía el bien. Obviamente que eso adelanta, ¿no? Y de hecho, muchos de los santos de nuestra iglesia mueren en olor a santidad, se le dice morir en olor a santidad, precisamente por la fama que tenían de la bondad, del bien que hacían. Sin embargo, la iglesia, que es muy prudente, siempre nos invita a ser muy cuidadosos, a hacer siempre el discernimiento. Entonces, imagínense si la iglesia, que a veces pasa años para canonizar y que busca una prueba como lo que es un milagro para poder proclamar, ¿no?, la santidad de esa persona, es decir, corroborar a que está en el cielo. Ahora imagínense nosotros, no podemos agarrar y mandar directamente al cielo a una persona, por mucho que la hayamos amado. Puede ser que mi abuelito al final de su vida o en un tiempo de su vida fue muy bueno conmigo, con la familia, pero sin el afán de juzgar, no sabemos qué deudas tenga con la justicia de Dios. Si realmente haya reparado alguna falta, algún pecado, si ha hecho reparación de ese pecado. Decía, si no mal recuerdo, no sé si estoy en error, pues me ayudan a corregirme, pero decía Santa Brígida de Suecia que por cada pecado mortal eran 7 años de purgatorio. Por pecado mortal no reparado en esta vida, obviamente, ¿sí? Entonces, imaginemos nosotros mismos, a lo mejor ya llevamos un camino de conversión, pero a lo mejor no hemos acabado de reparar. Y de repente, bueno, nos llega el tiempo de que tenemos que ir al juicio particular, pues eso que quedó de repararse se tiene que purgar precisamente allí en el purgatorio. Entonces es un error, hermano, muy grande, de que en cuanto muere alguien ya le ponen alas, porque la IA, la inteligencia artificial, ya te lo permite, ponerle alas a esa persona, ya lo ponen abrazado de Cristo, allí en su funeral en una fotografía, y te olvidas de esa alma por completo, sin imaginarte, sin pensar que a lo mejor pueda justamente allí estar necesitando de nosotros. Entonces, esto es algo que tenemos que ir corrigiendo porque le hace mucho daño a nuestros seres queridos, ¿verdad? A veces las personas, si nos ha pasado en alguna ocasión, muere algún ser querido y lo primero es hundirnos, pues obviamente en el duelo, ¿no? Pero ya sabemos que el duelo de solamente llorarles no les hace bien, no les sirve al alma en el purgatorio. ¿Por qué? Porque esta alma ya ve la realidad. Entonces es necesario orar, ofrecer a nombre de estas almas sufragios, reparar a nombre de ellos lo que haya podido quedar pendiente, ¿no? No se diga, pues las almas de nuestros seres queridos o más allegados, que son los que tenemos la obligación, aunque eso no nos exime de orar por todas las almas en el purgatorio, no solamente por lo de nuestro círculo familiar, porque a veces nos centramos solamente allí. Entonces esto es muy peligroso, esto además no nos ayuda. Y bien, como lo decías, hermano, orar por las almas del purgatorio nos lleva de alguna manera a que Dios, en el buen sentido de la palabra, tenga una deuda con nosotros, por decirlo en el buen sentido. ¿A qué se refiere esto? Dice el libro de Eclesiastés que cuando nosotros ayudamos al pobre, es como si Dios adquiriera una deuda con nosotros, ¿sí? Entonces, pues, ¿de qué deuda? De amor. De amor. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esas almas dependen totalmente de ti, José Manuel, de Héctor y de quien nos está escuchando. Entonces, imagínense cuando lo hacemos con todo el amor posible que seamos capaces, ¿qué no será el Señor capaz de darnos a nosotros? Además, que es procurarle una alegría muy grande al corazón de Jesús, porque es privar a Dios también de esa alma, en el sentido de que Dios
sabe que en su justicia esa alma se tiene que purificar, pero también se priva a Dios de esa alma, por decirlo de alguna manera. Queda privado de darle, desbordar todo su amor, ese abrazo, esa ternura, mientras que se está purificando, porque las almas en el purgatorio pierden totalmente, quedan totalmente aisladas, por decirlo, no de la misericordia de Dios, pero sí de sentir a Dios, ¿sí? Cosa que nosotros en este mundo, por su misericordia, no padecemos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que ir ayudando a estas almas, hermano. Así es. Fíjate, hermano, que el sufrimiento que existe, ¿no? En el purgatorio es el haber visto a Dios durante un instante, ¿no? La pena de daño y la pena de sentido, ¿no? Que se le suele llamar en teología. El haber visto a Dios durante un instante de manera borrosa, no lo he llegado a ver completamente en toda su inmensidad porque quedaría beatificado, ¿no? Al momento. Ese instante en el cual él se queda enamorado de Dios y saber que ha recibido pues una sentencia, pues no sé, 10 años de purgatorio, ¿no? Pues imagínate el sufrimiento que pasa ese alma de esa separación, aunque sabe que se va a reunir finalmente a él, porque sabe que está salvada, el alma que está en el purgatorio, a diferencia de lo que decía Lutero. Lutero decía que un alma que estaba en el purgatorio se podía condenar. Eso lo enseñaba Lutero. No sé yo si la gente lo sabrá, pero él era de esa postura, ¿no? La Iglesia dice que no, que la persona que está en el purgatorio sabe que está salvada, pero al morir en gracia de Dios, en amistad de Dios, pero imperfectamente purificada, pues tiene que pasar por ahí, ¿no? Por ese purgatorio. Y esa distancia en el tiempo marcada, ¿no? Por esa sentencia, el alma sufre, ¿no? Sufre. Y más sufre si sabe que no rezamos por ella. Dicen los santos, ¿no? Los místicos, que las almas, cuando yo rezo, por ejemplo, por mi abuela sabe que yo rezo por ella. Hay Es cosas que correcto. Dios sí permite a esas almas saber. No lo saben todo, como Dios. Las almas no se hacen omniscientes, ¿no? Pero sí saben algunas cosas que se relacionan con ellas si Dios se lo permite, ¿no? Pues mira, pues mi nieto pues reza por mí. Pero esas almas también se dan cuenta cuando nadie reza por ellas, ¿no? Y también ahí ese alma sufre, ¿no? Sufre de que quiere acudir a la presencia de Dios, quiere estar en la visión beatífica, pero aún se tarda, ¿verdad?, en llegar ese momento porque nadie reza por ellas. Porque yo veo, hermano, en las redes sociales muchas veces, ¿no? He visto redes sociales que se han convertido como en una especie como de lápida, ¿no? Ponen la foto de un familiar, normalmente un joven, y ahí empiezan, ¿no? Pues otra estrella en el cielo, otro, ¿no? Y romantizan todo lo que es la muerte, ¿no? Pensamos que ya nuestro familiar joven, pues ya brilla como una estrellita más en el cielo, entonces ya no hay que hacer más nada, ¿no? Eso también tiene que ver bastante, pues, la nueva era y todo eso, ¿no? Y estas Claro. personas se olvidan, ¿no? Se olvidan de rezar porque no tienen una formación cristiana que les ampare, ¿no? Porque fíjate, hermano, te comentaba antes de entrar, ¿no? También al programa, que en el último funeral que yo estuve de cuerpo presente de mi tío, pues la iglesia estaba a rebosar, no cabía un alma, incluso había gente que se había quedado fuera. El sacerdote, en vez de aprovechar esa oportunidad que tenía la parroquia llena, quizás no lo consigue todos los domingos, pero ese día la parroquia estaba abarrotada, podría haber enseñado a la gente, ¿no? Y mostrado las realidades de cielo, purgatorio y, por qué no decirlo, infierno, ¿verdad? No vamos a ocultar ese estado también, ¿no? Y la gente, pues lo que se llevó para casa fue una homilía centrada en el párroco. El párroco se dedicó los 10-15 minutos de homilía a hablar de él, lo que él hacía de joven. Y yo extrañadísimo, contrariadísimo, porque hasta yo me enfadé bastante porque digo, mira, no habla nada de esperanza cristiana.
no nos habla de oración hacia ese alma que acaba de partir y que está en presencia de Dios en el juicio. Porque como Claro. dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, el hombre muere una sola vez y de ahí el juicio. Una persona que se está enfrentando al juicio de Dios y la gente, pues, en vez de recibir una homilía cargada pues de esas enseñanzas, ¿no? De recordarnos, de hacernos saber que hay un cielo, que hay un infierno, pero también hay un purgatorio y la necesidad de rezar por la persona, en ese caso, pues mi tío, ¿no? Gracias a Dios, pues mi tío se fue con todos los sacramentos, ¿no? Gracias a Dios, pero qué duda cabe que como no sabemos si entró al cielo o no, o si tiene todavía que purgar pequeñas faltas, pues ahí faltaba ese último empujoncito que es la oración pues de la familia. Sí, claro, y digo, yo a veces para darle un poquito más la idea a algunas personas de lo que es la privación, lo que es esa alma, digo, verse privada de Dios. Yo pongo un ejemplo de una mamá que no se compara, esto es a nivel humano, pero pongo una comparación. Imaginemos a una mamá que ama mucho a su hijo y de repente el hijo le dice, mamá, fíjate que me han movido a mi trabajo y me van a trasladar no sé, a China y yo estoy en México. ¿Cuándo vas a regresar? No lo sé. Yo sé que el punto de comparación es mínimo con lo que vive un alma, pero estoy poniendo algo como referencia. Y resulta que ese hijo se va y la mamá se queda con ese dolor profundo de querer volver a ver a su hijo, de querer escucharlo, sentirlo, abrazarlo, descargar todo ese amor, ¿verdad? Eh, con la única diferencia que a lo mejor lo va a ver en algún momento, ¿no? Pero esa sensación de vacío, de espacio no lleno de Dios, esa alma lo experimenta a la máxima potencia. Aquí nosotros con palabras humanas no lo vamos a poder eh, detallar, definir totalmente, pero el alma que ve totalmente el amor de Dios, como bien lo dices tú, a lo mejor velado, pero siente cuánto le ha amado Dios y lo que Dios hizo por esa alma, es un amor que jamás se experimentó en este mundo. Entonces, de repente, verse arrancado, entre comillas, de ese amor para irse a purificar y ya estando en ese lugar, no sentir o no poder experimentar lo que vivió en ese instante, lo mantiene en una constante agonía de amor, por decirlo de alguna manera. Lo mantiene a esa alma sedienta de ese amor. De hecho, hay un libro por ahí que se llama La sed del Dios viviente, que también habla sobre el purgatorio, ¿no? Entonces, esto para solamente, mínimamente, darnos así una pálida idea de lo que es la separación de esa alma, de lo que es el gozo de estar ya con Dios. Esa alma vio cuánto ha sido amada, cuánto es amada, y por eso mismo la misma alma no se atreve a estar en la presencia de Dios, permanecer, y se arroja al purgatorio a purificarse. Y allí a pasar su tiempo de limpiar su alma de todo lo que lo separa todavía de ese Dios que es 3 veces santo, ¿no? Entonces, esto es algo que no logramos entender. Ahora, si por ahí nos está escuchando alguno de nuestros pastores, algún sacerdote, qué bueno sería que pudieran ayudar a las almas, la que ha fallecido y de quienes asisten al funeral, aunque sea su familiar, de hablarles y manifestar, ¿no? Que se puede seguir amando a esa persona y esa persona ahora más que nunca necesita del amor de su familia que se queda en la tierra. Aprovechar, como bien decías tú, ese momento, pero yo lo digo con tristeza y no sé si esa misma tristeza lo siente el corazón de Jesús, de que esa alma va a quedar al olvido por sus seres queridos. No de la iglesia, porque la iglesia sigue pidiendo, sigue sufragando, sigue ofreciendo la Santa Misa por las almas del purgatorio, pero sí de sus deudos. Ahora,
hermano, se está perdiendo la oportunidad, las almas que están en torno a esa persona fallecida en el velorio o en la misa de exequias, están perdiendo la oportunidad de ganar méritos también para ellos mismos practicando la misericordia. Sí, eso es algo que también se nos olvida, porque, bueno, no solamente es el punto de que, pues bueno, ya le ofrecí la misa. No, yo también adquiero, porque es una obra maravillosa el que yo siga orando por las almas en el purgatorio. Te comparto algo, si me permites, que me pasó en la misa del sábado. Estábamos ahí con el grupo y estábamos allí en oración antes de la misa, terminamos el rosario y se acerca una persona joven, un hombre joven, tal vez unos, qué sé yo, 40 y pico de años, 44 más, tal vez menos, y pone, pues bueno, la foto de un joven ahí al frente. Le estaban haciendo las misas de novenario ahí en la parroquia, en mi parroquia. Entonces, cuando lo puso, bueno, enciende una veladora y se retira. Entonces, yo en ese momento digo, es una gracia del Señor, me permite, volteo a ver la fotografía de este joven. Pusieron dos, pusieron la de este joven y pusieron otra persona ya, una persona ya más grande, pero particularmente de este joven. Y yo lo miré y sentí, hermano, una tristeza muy grande. O sea, no sé si era esa tristeza del alma, ¿no? No de haber fallecido, sino a lo mejor de lo que necesita ahora. Entonces, durante todo, estuve en la misa, pero no podía quitar un poquito la atención de esa imagen, de ese joven, muy joven. Y bueno, durante la misa pedí por su alma. Y ya al final de la misa, bueno, se acerca el papá. Supe que era el papá después, ¿verdad? No en el momento, pero porque me vi que venía y cuando pasó, me acerqué y le dije, disculpe, ¿le puedo preguntar algo? Me dice, sí. Le digo, ¿es su familiar? Y me dice, era mi hijo. O sea, era el papá. Entonces yo sentí un impacto más fuerte y sentí en mi corazón no solamente porque vi que el papá se llenó como llenó sus ojos como de lágrimas. No lloró total, pero sentí. Y le dije, ¿sabe qué? ¿Cómo se llama su hijo? ¿Me da permiso de orar por él, de estar pidiendo por él? Y me dio su nombre. Cuando yo le dije que si podía orar por él, yo sentí como que algo en el corazón del Señor se movió para bien, algo bonito, como un gracias sin decirlo con su boca. Me dice, claro que sí, por favor. Entonces vi que salió y mi hija, que estaba un poco más atrás, dice que el Señor volteó a verme 2 veces. Yo no me di cuenta ya después, porque después de que sucedió eso, volví a hincarme y volví a pedir por esta alma. Y dice, papá, te volteó a ver como muy conmovido. Entonces, a lo mejor introducirlo en la realidad de que su hijo necesitaba oración o necesita oración, también lo hizo sensibilizarse, ¿no? Y a la vez, pues me traje la necesidad de orar por este joven. ¿Por qué se los comparto? No por otra cosa, sino porque a veces, hermanos, no nos damos cuenta que estas almas, de alguna manera, Dios permite, de alguna forma, permite que nos hagan saber que están necesitadas de oración. No me pasó lo mismo con la otra persona, que estoy seguro que también necesitará, pero concretamente con este joven, y no solo porque estuviera joven me llamó la atención, sino que yo enseguida sentí, no vi nada, no escuché nada, pero lo pude sentir en mi corazón. Y lo tengo en mi oración, tengo este joven en mi oración. Entonces, hermanos, cuando empezamos a orar por el purgatorio, entender el purgatorio, el Espíritu Santo nos sensibiliza un poco más con estas almas sufrientes, nos va afinando un poquito esta parte, ¿no? De orar por las almas del purgatorio, porque para muchos puede pasar de noche, para otros, gracias a Dios, no.
y como es el caso tuyo, hermano, que también tienes esa labor hermosa de orar, y de esas personas, esos hermanitos que siguen tu canal, que te decían, hermano, ¿cuándo va a hablar del purgatorio? Pues es el Espíritu Santo que te empuja a seguir en esta obra de intercesión por las almas que sufren. Así es, hermano, porque fíjate que el Señor es bien claro, ¿no? En el Evangelio, que el misericordioso encontrará misericordia, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, incluso hubo un santo, no recuerdo cuál ahora, que le preguntaron si cuando yo muera, ¿en qué medida van a rezar por mí? Y le respondieron, ¿no? Pues en, el, mo- en la cantidad de misericordia que tú hayas dado, pues esa misericordia pues es la que se te va a dar, ¿no? Si superamos esa misericordia que deberíamos de dar, porque tenemos que dar el 100 por uno, el 100 por uno por esas almas, pues te aseguro de que el día de mañana, cuando nos toque a nosotros estar allá, en el otro lado, ¿no? En el purgatorio, pues vamos a encontrar personas bienhechoras, las cuales pues van a rezar por nosotros, ¿no? Y eso es muy a tener en cuenta. El misericordioso, no se preocupen, que encontrará misericordia. Es correcto. Y fíjate, si tú me permites, y los hermanos que nos están escuchando me permiten, quisiera leerte un apartado del diario de Sor Faustina. Este diario que pues está aprobado por la Iglesia, tiene aprobación eclesiástica por parte ni más ni menos que de San Juan Pablo II, que es el más grande de los promotores de la Divina Misericordia y de la obra de Sor Faustina, que es apóstol y secretario de la obra de la misericordia, una de las tantas santas místicas de la Iglesia que tuvieron esa experiencia con la Iglesia purgante. Almas que se hacían presente a ella pidiéndole oración, pidiendo su intercesión, ¿sí? Pero hay un apartado, precisamente cuando el Señor le pide que haga una novena a la Divina Misericordia, pidiendo por un diferente grupo de almas durante esos 9 días. Entonces, quiero leerles, quien tenga por ahí su diario, pues puede darle una ojeada, ¿verdad? Y en el apartado numeral 1226, fíjense lo que el Señor, el mismo Jesús, le dice a esta santa de la iglesia y nos dice a nosotros y le dice a toda la iglesia, ¿sí? Fíjense lo que dice, algo interesante que tenemos que tener en cuenta porque también hay que decirlo, hermano, hay muchos teólogos modernos que dicen que el purgatorio no es un lugar, que el purgatorio es un estado del alma. Entonces, si vamos a esa definición, pues el cielo también es un estado, no es un lugar. Entonces Jesús, la Virgen y todos los santos están en un estado, ¿verdad? Su alma está, su espíritu está en un estado. No, el infierno, el cielo son un lugar, así como nosotros en este momento estamos en un lugar que se llama tierra. En este lugar estamos peregrinando y estamos en este lugar, en este momento, hoy por hoy, viviendo, haciendo nuestras... También el cielo, el infierno y el purgatorio son un lugar, es un lugar. Entonces, fíjense, el mismo Jesús lo dice, hoy tráeme a las almas que están en la cárcel. Escucha la definición que Jesús le da al purgatorio. Si queremos entender qué es una cárcel, a lo mejor nos convendría ir en alguna ocasión a visitar alguna persona que está detenida en ese lugar, en ese reclusorio, para entender que es una cárcel, está privada de su libertad. Las almas en el purgatorio están privadas de su libertad, es decir, tienen voluntad, pero ya la voluntad está unida a la de Dios totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un lugar. Algunos santos místicos, aunque esto no está en el depósito de la fe en relación al purgatorio, es decir, los niveles del purgatorio, el catecismo nos habla de un lugar de purificación, nada más, pero estos santos nos han acercado a entender un poco más
el purgatorio y nos han dicho que hay niveles en el purgatorio. Algunos han visto cerca de 7 lugares, otros solamente 3, el gran purgatorio, el purgatorio de deseo, etcétera. Pero es un lugar. Y cuando dice el Señor, hoy tráeme las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia, dice el Señor. Cuando nosotros oramos, hermanos, es sumergir a las almas en el abismo de la misericordia del Señor. Porque tú estás pidiéndole al Señor que en su misericordia apronte su purificación. Hay almas que van a salir más pronto gracias a tu oración, gracias a tus sufragios, gracias a tu intervención ante el ponerte delante de Dios y a nombre de esas almas ofrecer a Dios. Imagínate cómo hermano, cómo no va a haber recompensa de parte de Dios. Aunque no debemos hacerlo con esa intención, debemos hacerlo con la mayor pureza posible, solo por amor. Ni siquiera pensando, es que como este siervo, no sé cómo, esa parábola de que su patrón, su jefe lo agarra haciendo negocios, ¿no? Y dice, pues lo que voy a hacer es darle, a ver, tú debías tanto, pues dame tanto. O sea, son una astucia para salir librado de un problema. Acá es diferente. No estás haciéndolo por una mera intención de ver sacar provecho para ti, porque entonces ahí ya se rompe un poquito la pureza de intención, ¿me explico? Es hacerlo por amor, que eso es lo que importa. Entonces, dice, los torrentes de mi sangre refresquen, que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Ardor, ¿qué significa? Fuego. La sangre ofrecida por las almas del purgatorio. ¿Dónde se ofrece esa sangre, hermano? En el altar, en el sacrificio de la Santa Misa. Allí principalmente. Pero ¿cómo puedes ofrecer también la sangre preciosa del Señor? A través de la oración, ya sea el Via Crucis, ya sea el rosario, especialmente los misterios dolorosos. Allí está la sangre del Señor, que la meditamos en ese momento de la pasión de Cristo, ¿cierto? Eso, hermanos, le trae refrigerio a las almas del purgatorio. ¿Qué es refrigerio? Mitigar su sufrimiento, ese fuego de amor que las envuelve, mitiga ese fuego, las refresca. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces tú y yo, después de una caminata larga, ahora que me decías, hermano, que allá en tu ciudad está el calor, pero a todo Muy lo que duro. da, cómo cae un agua con un poco de hielito, cómo cae cuando lo tomas, qué bien se siente nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, imagínate ofrecer esto a las almas es refrigerarlas, decir, quitarles por un momento eso que están padeciendo, que es fruto de su purificación. Dice el Señor, ya terminó esta parte, hermano. Dice, todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen el justo castigo que se debe a mi justicia. Es decir, hay cuentas pendientes que resarcir al Señor, ¿sí? No recuerdo si ya lo comenté o lo decíamos antes de entrar al programa, que decía esta misma Santa Brígida, que por cada pecado mortal cometido son 7 años de purgatorio. Pecado mortal, no reparado en este mundo, obviamente, ¿sí? No, porque el pecado ya nos fue perdonado, pero queda la pena, ¿verdad? Queda el reparar, resarcir, ¿sí? Entonces, fíjense, hermanos, les voy a poner un ejemplo, y no con el afán de señalar, pero una persona que vivió en el adulterio o en la fornicación durante 20, 30 años, y sí se arrepiente al final de su vida, pero no le alcanza a lo mejor a reparar,
Imagínense cuánto tiempo va a pasar en el purgatorio. Y muchos de nosotros tenemos seres queridos o tuvimos seres queridos en esa situación, en esa condición durante mucho tiempo. Ya al final llegó el sacerdote, se arrepintió, le dio la extrema unción y se salva. Pero todo lo que tiene que resarcir a la justicia de Dios, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién va a hacer por esa alma? Entonces, hermano, qué delicado, por eso lo que decíamos al inicio, qué grave es canonizar a las personas, mandarlas al cielo y olvidarnos de que ahora, hermano, dicho sea de paso, entre paréntesis, cuando vemos esos sepelios, esos velorios, no se diga en Latinoamérica, hermano, de que van detrás del féretro, del fallecido, del difunto, con la música pagana, algunos hasta tirándole alcohol, tequila, aquí en México, bueno, no te digo, al féretro, a la tumba. Hermano, no te imaginas lo que representa el dolor para esa alma, que eso es lo que la está purificando, la tiene separada de Dios, y todavía nosotros en la ignorancia le llevamos y le metemos en el lugar de reposo, que es el camposanto, que ya ahorita ya ni es camposanto. Desde que los gobiernos tomaron esos lugares se acabó, profanaciones al por mayor. Imagínate cómo puede estar esa alma sufriendo, lo terrible. Esto es lo digo para que lo tengamos muy en cuenta, hermano. No se nos olvida esto y se nos hace algo tan fácil hacerlo, porque es una tentación del demonio. No es otra cosa, es el demonio que se toma de nuestra ignorancia para llevarnos a cometer esos errores. Entonces dice el Señor, fíjense, esto ya va para todos nosotros. Está en tu poder llevarles alivio. Está en tu poder, en mi poder, en el poder de José Manuel, en el poder de todos los que estamos escuchando, llevarles alivio a estas almas. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. Porque esto también, hermano, si me permites, es importante saberlo. Hay un sinfín de oraciones que surgen por ahí, que gente publica y promueve, que no tienen las indulgencias de la iglesia. Y andan cambiando y moviendo, y es que tal místico ahora el Señor le reveló tal oración para orar por esto, orar por las almas en el... Si no tiene la aprobación de la iglesia, hermano, yo no digo que no le pueda hacer bien al alma, yo no digo que no, pero lo mejor es que tenga la indulgencia, el respaldo de la iglesia. ¿Cuáles son? La misa, que obviamente tiene indulgencia, la adoración al Santísimo Sacramento, por lo menos media hora, el rosario en comunidad, por decir, y miles de oraciones que, dicho sea de paso, en el grupo de WhatsApp que comentábamos, hermano, voy a tratar de estar publicando estas oraciones que tienen indulgencia por parte de la iglesia y que sí le hacen bien al alma, mucho bien. Algunas hasta los pueden sacar del purgatorio. Una sola oración hecha con amor y con indulgencia. Entonces el Señor nos invita a tomar esos tesoros de la iglesia. Por eso no podemos estar separados de la iglesia, de la autoridad de Pedro. Cuidado, cuidado, porque allí se pone en peligro esto. Dice, o si consideras los tormentos que ellas sufren, le dice el Señor, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. ¿Qué es lo que está invitándonos al Señor? A contemplar. Por eso la necesidad de estos programas que tú haces, hermano, de conciencia sobre el purgatorio. Solo de esa manera vamos a entender los sufrimientos de estas almas. Solo de esta manera. De otra forma, no lo vamos a entender. Y mira, ¿qué te gusta de porcentaje de los que fallecen un día? ¿Qué porcentaje te gusta
que es el que va al purgatorio. Yo creo que, no sé, de 10 almas a lo mejor, no lo sé, ¿verdad? Me estoy aventurando, pero a lo mejor de 10 almas, a lo mejor una va al cielo directamente, pero la mayoría va al purgatorio. Y más en este tiempo, hermanos, en que es más fácil que nos contaminemos, es más fácil que estemos abriendo las puertas a cosas, la cuestión del esoterismo, la creencia, ese tipo de cosas, a la nueva era, hermano, que está a la orden del día y que mucha gente no se da cuenta o no piensa que ese es un pecado grave. Entonces, imagínate aquí esta situación. O sea, por eso la necesidad de orar por el purgatorio. Estamos olvidando a la iglesia purgante, hermano. Estamos teniendo en cierto grado el olvido a esta iglesia. Me refiero a los de a pie, a los que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque, repito, en la misa se ofrece, se pide diario y a muchas horas del día está pidiendo por estas almas. Pero nosotros nos olvidamos, hermano. Fíjate, Héctor, hoy me mandaron por WhatsApp un amigo un video de YouTube sobre la reencarnación y el título preguntaba, ¿no? ¿Quién fuiste en otra vida? ¿No? Esa es una de las creencias que una gran cantidad de personas pues se han tragado del tema de la nueva era, ¿no? Hay gente que piensa que sí, que su abuelita muere y se reencarnará, pues no sé, en una vaca para seguir purificándose, ¿no? Pero Sí, claro. fíjate que aunque eso sea una falsedad, porque la reencarnación no tiene cabida en la doctrina cristiana, ¿no? El hombre muere una sola vez y de ahí al juicio. La Sagrada Escritura es bien clara. Pero fíjate que incluso tiene cierta lógica. Tiene cierta lógica. Porque aunque sea falso que alguien se reencarne, pero enseñan de que en esta vida es casi imposible de que estés preparado para alcanzar la gloria, ¿no? Ellos lo llaman el nirvana, ¿no? Alcanzar el nirvana. Ellos saben que tienen que ir, pues, reencarnando para ir perfeccionándose, ¿no? Pero nosotros, pues, pensamos y creemos, además es dogma de fe, que el purgatorio es aquel que nos libera de todas esas faltas, ¿no? Pero ellos tienen cierta intuición de que en esta vida no van a alcanzar esa pureza, ¿no? Para seguir y alcanzar finalmente el nirvana. El protestante no, el protestante niega todo eso, ¿no? Él dice que el purgatorio no existe, pero el que cree en la nueva era tiene esa intuición de que en esta vida él no va a conseguir purificarse y llegar a alcanzar lo que él busca, aunque igualmente sea falso. El protestante dice no, el purgatorio no existe, yo creo, con solo creer, con solo tener fe, yo me salvo. Eso es otro de los errores, ¿no? Que mueven nuestros hermanos separados, ¿no? Y ignoran, ¿no? De que esa realidad existe. Un hermano protestante me llegó a decir una vez, Héctor, fíjate, dice, yo como no creo en el purgatorio, por tanto, no voy a ir al purgatorio. Eso es lo que pensaba esa persona, ¿no? Que por no creer, digo, bueno, entonces es muy fácil. No creo en el infierno, por tanto, no me voy a condenar. Es algo totalmente absurdo, ¿no? Totalmente absurdo. Y fíjate que incluso, Héctor, en otras religiones, aunque solamente critican a la iglesia, ¿no? Sobre el tema del purgatorio, pero el Islam enseña el purgatorio con una visión diferente, ¿no? El barzak es lo que enseñan en el Islam y es una especie de purificación ultratumba, porque esa purificación se da en la tumba, ¿verdad? Y el judío, pues esa oración antiquísima, ¿no? De los tiempos de Jesús, el Kadish, la oración del doliente, ¿no? Donde esa oración se recita por 11 meses desde que muere la persona, ¿no? Y nos damos cuenta que en todas las religiones intuyen, ¿no? Esa
esa verdad, ¿no?, que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero solamente en el cristianismo y expresamente en la Iglesia Católica es donde la Iglesia ha definido y ha aclarado pues la realidad espiritual que encierra el purgatorio. Es correcto, sí, claro. Y digo, es algo que se va extendiendo como fruto, pues también de ya las personas en este tiempo, hermanos, sabes que huimos del sacrificio, de la penitencia, y estas ideas se acomodan muy bien para nosotros, pues pensar, ¿no? Que bueno, ya después de este mundo, bueno, pues vamos a ir a gozar totalmente. Es toda esta corriente, no es otra cosa más que distraernos, sacarnos de una realidad y no trabajar por nuestra salvación, obviamente, ¿sí? Y nos sacan también de la posibilidad de practicar la caridad, de practicar el amor. Entonces, obviamente esas ideas caen bien a las personas. ¿Por qué? Pues bueno, no pasa nada, ya después reencarnaré, seré un arbolito que me van a regar y daré vida y entonces sí cumpliré mi objetivo para el que fui llamado a este mundo. Y ese tipo de creencias erróneas que van permeando precisamente en la persona humana, que van desorientando y van desinformando y van deformando nuestra fe, van sacándonos de la verdadera doctrina que debemos tener cristiana y que obviamente el apóstol nos trae la salvación a todos, ¿no? Entonces es muy peligroso. Por eso la labor de ir dando a conocer estas realidades que ya decíamos los novísimos o postrimerías, como se quiera se diga, y que además son dogmas de fe, no es algo que estemos en posibilidad de aceptar o no, es un dogma de fe, y ir en contra de un dogma de fe, pues es pecado, es un pecado grave que nos separa pues, de la iglesia, ¿no? Entonces, todas estas ideas tenemos que huir de ellas, así como también a los extremos, que ya lo decíamos también sobre el purgatorio, que también ahí entra la parte esotérica, entra también el ocultismo, entran cosas ahí que también intentan distorsionar esta verdad, este dogma del purgatorio. Por ahí vemos, bueno, páginas donde se promueve el purgatorio de una manera incorrecta, donde otra también donde solo se busca sembrar miedo sobre el purgatorio, porque ese es otro punto, solo es sembrar miedo. Y se nos ha olvidado que el purgatorio es obra de la misericordia de Dios. Las almas, aunque están sufriendo por la privación de Dios. Ese es su más grande sufrimiento. Esa es la pena más grande en el purgatorio, la privación de Dios. Ya, como lo han visto algunos místicos, que han visto algunas almas con el fuego, que los han visto en la oscuridad, que las han visto en un lugar frío, bueno, cualquier forma de que lo han dado a conocer. Bueno, eso ya pues es la interpretación que le da el místico, ¿no? La manera que lo pudo ver. Pero la realidad es que esas almas están sufriendo. Ahora, no podemos también quitar pues la vista de algunas revelaciones de algunos santos. Fíjate que me impacta mucho de esta mística, la princesa Eugenia, sobre sus escritos de experiencias del purgatorio. A mí en lo personal a la vez me llena de ese santo temor porque el pecado deforma de tal manera al alma, pues que ella veía las almas del purgatorio, del purgatorio más bajo, ¿sí? Que iban y le pedían oración a esta mística, ¿sí? Otros simplemente ven a almas del purgatorio que ya están prontas a salir o están en un purgatorio intermedio, donde a lo mejor sus sufrimientos son menores, pero introducirnos a ese purgatorio donde están aquellas almas que en este mundo no purificaron,
no repararon, no resarcieron, hermanos, no nos imaginamos cuántos a lo mejor de nuestros seres queridos están en ese purgatorio, donde incluso la forma humana se ha perdido. Ella lo describe de una manera muy pues fuerte, ¿no? De cómo ve las almas, pero la manera en que las ve no es otra cosa sino la manifestación del pecado de estas almas, el grado de pecado que todavía, la adhesión que tienen al pecado todavía, porque aunque ya son santas, ya no pecan, pues eso tienen que, es como, ponemos un ejemplo, un árbol que se quemó, que estuvo en el fuego, pues todo lo del exterior queda ahumado, queda totalmente consumido. Quitamos eso y la parte de adentro pues tiene vida, tiene savia, está viva, por decirlo, pero el exterior es muy feo. Las almas manifiestan lo mismo. ¿Qué nos quieren dar a conocer? La gravedad del pecado. No el simple hecho de que muchos creen que las almas del purgatorio vienen a asustarnos, que están en un lugar allí haciendo travesuras. Las almas, hermanos, entendamos esto también. Pueden manifestarse únicamente por permiso de Dios y con la única finalidad de dar a conocer al hombre la realidad del purgatorio y la necesidad de oración por estas almas. No vienen ni a otra cosa. Ha habido o hay algunos testimonios de algunas almas que a lo mejor en algún sueño le dicen a un ser querido, mira, dejé este pendiente, pero no porque por el simple hecho de que tú sepas dónde dejó tal cosa, tal carta, tal escrito, tal escritura, no, porque puede ser que esto lo tenga purificándose en el purgatorio y necesita la ayuda para arreglar este asunto. No es otra cosa, pero sobre todo lo que ayuda, necesita, esa ayuda de oración. Yo te comentaba de este libro, hermano, no sé si lo puedo mostrar, no sé si hay Sí, problema. claro. No hay De problema. este libro que he estado leyendo, que ya me compartías que tú también lo tienes, que es Es un una libro preciosidad. es una preciosidad del padre Juan Manuel Pérez Romero, que habla, bueno, se llama libro Visitas del Purgatorio y el carisma de ver las almas del purgatorio, porque si hay personas que han tenido ese carisma. Ya hablamos de Sor Faustina, ya hablamos de Santa Brígida, ya hablamos de San Francisca Romana, Santa Magdalena de Pazzi y algunos San Nicolás de Tolentino, patrono de las almas del purgatorio, y tantos místicos que el Señor en su misericordia ha permitido que vean esas almas para que las ayuden, ¿verdad? Entonces, hermanos, si alguien tiene la posibilidad de conseguir este libro, búsquelo. Hay cantidad enorme de testimonios, pero sobre todo de doctrina, que esto es importante, doctrina del purgatorio, sana doctrina, porque ahí también podemos caer en un problema, ¿no, hermano? Que era lo que te decía, desvirtuarlo y lejos de hacer un bien es hacernos un mal. Entonces este libro por ahí búsquelo, ya digo, tú me compartías la experiencia que también lo habías leído, ¿no? Y que te ha parecido algo muy Es hermoso el muy, libro. es muy complicado, hermano, encontrar ese libro. A mí me lo mandó un sacerdote amigo desde Arizona y me lo enviaron por correo para acá, para España. Y es un auténtico tesoro. El padre ya me advirtió que era complicado encontrar ese libro. Si lo encuentran, lo van a encontrar en México. Si consiguen que alguien de México se los envíe a cualquier país alrededor, pues consíganlo, porque sinceramente merece la pena. Es un librazo donde se cuentan infinidad de situaciones y cosas que nos van a sorprender. Claro, sí, no, y sí valdría la pena. Ya te platiqué cómo de manera providencial encontré este libro, que fue hace 8 días que estuve en la Basílica de Guadalupe. Fuimos ahí con el grupo, del grupo en el que estoy, Comunidad Mariana, y había una feria de libro precisamente, y ahí encontré este libro providencialmente, porque ya te decía, yo ya tenía en las manos otro libro de una vida de santos, de un santo, perdón, y algo me hizo fijar mi mirada y ponerla sobre este libro.
Entonces dije, no, me lo llevo junto con otro material que por ahí, traje también. Y fíjate, hermano, ya para ir hablando de los testimonios, si tú me permites, yo quisiera compartirles dos experiencias sobre precisamente estas almas que nos piden la ayuda. Y quiero compartirles dos experiencias que tuve con mi esposa sobre las almas en el purgatorio. Y no lo hago sino con la intención de ayudar, tomemos conciencia de cómo ellas pareciera que están lejanos nuestros seres queridos o la iglesia que se purifica está lejos. No, está más cerca de lo que nos podemos imaginar. Pero está cerca, ¿por qué? Porque necesitan de nuestra oración. En una ocasión, esto fue reciente, no fue hace mucho, fuimos a dar una preparación para la consagración total a Jesús por María, del método de San Luis María Ignacio Montfort, que es también parte de mi apostolado, digamos como el más fuerte, el de la consagrar, dar la consagración, y fuimos a una comunidad que está más o menos como a 40 minutos de aquí de la ciudad donde vivimos, que es Morelia, en México. Terminamos la preparación con mi esposa, ya veníamos de regreso, solamente fuimos ella y yo. Normalmente vamos un grupo un poquito más nutrido, pero en esta ocasión solamente fuimos nosotros dos. Íbamos bajando de la capilla, y antes de dar vuelta hacia, digamos que era como un camino, que es un camino que nos saca hacia la carretera principal. Este camino está un poquito así como con terracería. Antes de dar la vuelta, yo sentí en mi corazón como que algo me iba a encontrar, ¿no? No sé, era algo así como en el interior. No sabía qué era, pero bueno. Entonces, cuando me doy vuelta en el carro, lo primero que hice fue voltear hacia la derecha y vi que en una casa estaban velando a una persona. Mira, hermano, lo primero que vi, pues obviamente fue el ataúd, fue la caja, pero lo primero, mi mirada se fue directamente hacia la foto del difunto, que era una mujer, una señora ya mayor. Pero lo sorprendente no es esto, sino que estaba el féretro y afuera había como unas 6, 7 personas tal vez, quizá menos, que ni siquiera estaban haciendo oración por esa alma. Estaban platicando entre ellos, como pasa mucho en los velorios. En donde tú me digas sucede. En América, en donde sea, es lo mismo. Vas a un velorio y la persona va a socializar. No va, será muy poca la que va por el difunto a orar por él, al pie del féretro. Bueno, en ese momento yo le digo a mi esposa, sentí así en mi corazón ese dolor de esa alma. Y le dije a mi esposa, ¿cómo es posible? Mira, a lo que llegamos. Esa alma todavía está allí. Está allí porque está durante este tiempo esperando la oración de sus seres queridos. Ya lo han dicho algunos místicos, que no se van hasta después, ya vienen en forma cuando son sepultados, ya van a su purificación. Bien. Entonces venía platicando con mi esposa de eso. Cuando salimos a la carretera, hermano, de repente empiezo a escuchar un zumbido tremendo, pero un zumbido así, ¿qué te diré? Yo en ese momento volteé a ver a mi esposa, yo vi que mi esposa iba tranquila, pues creo que iba viendo algo en el móvil, en teléfono, pero yo volteé a verla porque me empecé a inquietar, porque empecé a imaginar que era alguna banda del auto, del motor, algo. Entonces, quise, para eso llevaba los vidrios arriba, ¿sí? No llevaba el clima del carro, nada, ni estéreo, nada. Y empecé a oír como un zumbido, así, pero fuerte. Dije, yo en mis adentros pensé,
dije, ya se nos descompuso el auto y nos vamos a quedar aquí. Pero era un zumbido tan fuerte, hermano, que de repente volteo a ver a mi esposa cuando ella también ya me estaba viendo. Y me dice, ¿escuchas eso? Le dije, sí, solo que no te quise decir para que no te asustaras, porque pues pensé, miento, sí venían otros hermanos del grupo, pero ellos venían en otro carro, ya recordé. Y ellos nos pasaron hacia adelante, siguieron adelante el camino. Entonces bajo yo el vidrio y saco un poco la cabeza pensando que tal vez a lo mejor era una llanta, un neumático, pero no, hermano, no era eso. De repente, ese ruido se convirtió como un ruido de abejas, como un zumbido de abejas. Bzz. Y a lo lejos se empezó a escuchar como que estaban aventando, aquí en México, no sé si allá en tu país o en el país de ustedes, en ciertas fiestas patronales avientan cuetones para recordar, ¿verdad? Que están celebrando algo. Y escuchamos, los dos lo escuchamos, no lo vimos con los ojos, escuchamos como si viniera una procesión bajando del cerro, que venía, pero es algo sorprendente, hermano, porque te lo imaginas que lo vas a ver, que va a suceder. Yo iba manejando, pero bajé la velocidad. O sea, ya es una velocidad de una carretera de alta velocidad. Entonces tuve que pararme o bajar un poquito. Incluso paré el auto antes para escuchar que del motor o algo, no era nada. Continuamos, me subí y el sonido se empezó a hacer más fuerte, era más fuerte. Lo oíamos los dos. Hermano, cuando volteamos hacia nuestra derecha, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que estaba el camposanto en ese lado. Estaba el camposanto, estaba el panteón de una comunidad cercana y pues obviamente acabamos de salir de este lugar donde te digo que habíamos pasado esta experiencia de ver lo que yo sentí, pero era impresionante, hermano, de verdad. Ya después entendimos que ese sonido como de, como ya entendimos, era el sonido de las almas pidiendo la oración, pero eran tantas, hermano, que mira, ahora se me pone la piel así, ¿verdad? De gallina, decimos. Y lo que hicimos con mi esposa, porque los dos lo escuchamos, no fue por separado, así que, oye, no, los dos lo oímos. Y después, ¿qué fue lo que sucedió? Que empezamos a orar y lo escuchamos durante un muy buen trayecto del camino, después cesó. Cuando empezamos a orar, cesó ese sonido que se escuchaba como de abejas. Miles, bueno, hermano, era una cosa impresionante. Esa fue una experiencia. La siguiente, las dos han sido pasando por algún panteón, por algún camposanto. La segunda experiencia también con mi esposa, veníamos, no recuerdo dónde veníamos, eso fue en la ciudad, aquí en la ciudad, y veníamos platicando de otro tema, no hablábamos de nada, de que tenía que ver con los difuntos, nada. Y pasamos por fuera del panteón y atrás del carro, así como los que se sientan atrás en el asiento, escuchamos una voz muy suave de mujer, muy dulce, casi imperceptible, que algo nos dijo, algo dijo. Igual nos volteamos a ver con mi esposa, los dos, uno al otro, y le dije, ¿escuchaste? Me dice, sí, escuché. Y le dije, vamos a orar. Y oramos por esa alma y por todas. Hermano, yo sé que a más de alguno de ustedes les ha pasado, tal vez. Ya en otra ocasión les he compartido mi testimonio, hermano, pues de justamente de mi experiencia en sueños con el purgatorio, ya por ahí está en el canal. Pero son cosas que nos han sucedido, nos han pasado.
Recientemente falleció una vecina a 3 casas de aquí. Era una señora ya mayor. Justamente ahorita estamos transmitiendo, justamente aquí está la ventana que da hacia la calle. Entonces la gente que pasa, pues aquí la puedes ver o la puedes escuchar, ¿no? Y eso sí fue reciente, en días pasados, que ya no recordaba, ahorita me vino a la mente, por eso lo comparto. Yo siempre me siento aquí en la sala de la casa de ustedes, pues hacer mi oración, ya sea el rosario o como sea. Cuando de repente yo veo, porque esta vecina, que era una señora grande, todos los días, a diferentes horas del día, no es porque la estuviera cuidando, pero era algo muy notable, ¿no? Todos los días pasaba a la tienda, a veces hasta, no les miento, hasta 6 veces pasaba. Era una señora ya grande que pasaba y eran caminar muy suave, muy lento, todos los días, todos los días. Estaba yo aquí sentado y de repente me da por voltear a la ventana. A la mitad de la ventana para adelante veo que va pasando hacia allá. Ya había fallecido, falleció la semana pasada. Y la veo que pasa y me quedé así pensando, asimilándolo. Le dije, es doña Mari. Y le dije a mi hija y le dije a mi esposa. Creo que en ese momento estaba mi esposa. Le dije, ¿qué crees que me acaba de pasar? No, le dije a mi hija que estaba aquí, estaba en su habitación. Le dije, ven, ¿qué crees que me acaba de pasar? Vi pasar a doña Mari por aquí afuera. Lo que hice fue orar por ella. Orar por ella. Y he estado orando por su eterno descanso. Entonces, ¿por qué lo comparto? No por otra cosa. No tengo otra finalidad sino concientizar, hermanos, de la necesidad que ellas tienen de nuestra oración. ¿Por qué se manifiestan a algunas personas? ¿Por qué lo permiten con algunas personas y con otras no? No lo sé. Aunque aquí el Padre, bueno, pues lo explica, ¿no? Y habla de un poquito la sensibilidad del corazón, de compadecerte, A mi hermano, en lo personal, me puede mucho en el corazón estas almas. De verdad, después de la experiencia de mi abuelo, soy muy sensible en el sentido de cuando sé que alguien fallece, automáticamente quiero yo pedir por ella esa alma. Eso es algo que está aquí, que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, y bueno, pues todo esto es lo que ahora nos lleva y nos ocupa a este apostolado de oración, al ejército orante por las almas del purgatorio. Y hacer esa labor contigo, hermano, que he aprendido tanto de ti, me has enseñado mucho a entender esta parte del purgatorio y yo te lo agradezco y a otras muchas personas que también tienen esta hermosa labor de promover, dar a conocer la necesidad del purgatorio y bueno, yo agradezco este espacio que tú me brindas con tanto amor y que, bueno, sobre todo al Señor, que es el que más interesado está en que oremos por estas almas, ¿no? Claro que sí, bueno, fíjate que no son muchos los canales que se dedican, ¿no? Y evangelizadores que se dediquen a hablar de la realidad del purgatorio. Yo creo que los puedo contar con los dedos de una mano, ¿eh? No son demasiados, pero eso sí, los poquitos que hay, yo considero que hacen su labor muy bien, ¿no? Y yo pues también los admiro, ¿no? También a ellos y en este caso pues a nuestro hermano Héctor, que nos va a ayudar pues a entender esta y muchas cosas más en ese grupo, ¿no? Que hemos dicho al comienzo y que, lo vuelvo a recordar, que tenéis el enlace ahí debajo en la descripción. Pues hermano Héctor, pues una enseñanza preciosa y gracias por regalarnos esas dos experiencias tuyas que son nuevas, no están en el testimonio principal que hiciste, pues ya, yo creo que ya hace para 2 años o creo que incluso más. Y voy a dejar ese testimonio justo al enlace de ahí del WhatsApp. Voy a dejar ahí
fijado, incluso también en el primer comentario voy a dejar ese testimonio amplio de nuestro hermano de todas esas experiencias para los hermanos, ¿no?, que quieran saber más sobre ese tipo de experiencias y que tanto nos gusta, ¿no? Porque entendemos que la vida no termina aquí. El Claro, Señor nos preparó un sitio, así lo decía Él a los apóstoles, y Él vendrá, ¿verdad?, para llevarnos con Él, ¿no? Pues el purgatorio es esa antesala del cielo, donde nos vamos a dar una duchita, ¿no? Porque ¿quién va a ir a una boda después de terminar de trabajar? Sucio, sudado, nadie. Pues eso es simplemente el purgatorio. Algo así tan es, sencillo como eso, ponernos guapos, limpios, quitarnos toda esa suciedad que es el pecado, ¿no? Porque obviamente nada impuro entra al cielo, ¿no? Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, ¿no? Nada impuro entra al reino de los cielos. Pues es correcto. intentemos de reparar lo máximo que podamos en esta vida para que si nos toca estar en el purgatorio, pues que sea una estadía pues más cortita. Es correcto. Y no olvidar como el Señor le decía a Sor Faustina, los tesoros que nuestra iglesia tiene, ¿no? Y uno de los más grandes tesoros de la iglesia es la Eucaristía. No podemos dejar de participar en la Eucaristía, no podemos dejar de asistir. Si podemos asistir todos los días porque tienes la posibilidad, hazlo, hermano, hazlo. Es la mayor vestimenta, mejor vestimenta que te puedes ir ya acomodando desde este mundo, esa vestimenta, esa blancura que la Eucaristía te da. Es revestirte del Señor, ni más ni menos, y a la vez ofrecer las misas. Si me permites rápidamente, nada más, porque hay gente que tiene duda, oiga, hermano, es que cuando ofrezco la misa por las almas del purgatorio, siempre tengo que ponerlo en intención. Bueno, si puede poner por las almas del purgatorio la intención, hágalo. Si no, en su corazón, ¿sí? Y cosa importante, si llegan a nuestra vida nombres de personas que fallecieron, nos dimos cuenta de alguien, vimos en las noticias que hubo un accidente y hubo fallecidos, ahora que el día de hoy se dio un terremoto en Colombia, que mandamos un saludo a los hermanos que están en Colombia y están sufriendo. No sabemos todavía al momento si hubo fallecidos. El reciente que hubo en Venezuela, donde hubo muchos fallecidos, muchas de estas personas murieron tuvieron una muerte repentina. Algunos no se alcanzaron pues a confesar, etcétera. A lo mejor sintieron arrepentimiento, la gracia del arrepentimiento. Todas esas almas necesitan de nuestra ayuda, de las Eucaristías, de los rosarios. Y qué mejor que, repito, allí, Señor, en mi corazón te ofrezco la misa por las almas del purgatorio que están ahorita por el terremoto en Venezuela, etcétera. En México, hermano, bueno, como en todo el mundo, pero aquí en México la violencia se ha incrementado de una manera terrible y las almas, muchas están muriendo trágicamente. Esas almas con muerte trágica, algunas no sin sacramentos, algo. Híjole, hay que orar mucho por ellos, son almas que sufren mucho. Entonces, pues tenemos mucho que hacer por estas almas del purgatorio y como bien decías tú, saben ser muy agradecidas. Ellas llegando a la presencia de Dios, lo primero que hacen, hermanos, es de darle gracias, alabar a Dios y enseguida hacer lo que tú hiciste por ellos, ponerte en la presencia de Dios y decirte, sálvalo, tráelo al cielo, Él me ayudó, Él me ofreció, Él hizo por mí. Imagínate que tengas un ejército tú en el cielo intercediendo por ti. Capaz, decimos en México, capaz de que hasta te libras del purgatorio, gracias a sus oraciones. ¿Quién sabe, hermano? ¿Verdad? Solo Dios lo sabe. Gracias, hermano, de Así todo es. corazón. Siga adelante con esta labor y, bueno, pues aquí estamos. Pues hermano Héctor había recordado, ¿no?, hace un par de minutitos los fallecidos en Venezuela, ¿no? Tengo que recordar que hoy en la mañana en Colombia Sí, sufrió un sismo de 7.4 y a tiempo
actual, las autoridades pues dicen que han fallecido 111 personas hasta la fecha. Esta Wow. información es del diario El Mundo y se ha publicado hace una hora. No sabemos si han podido aumentar más las víctimas. Pues yo pido a nuestros hermanos, ¿no?, que esas personas que acaban de partir pues de esta vida al encuentro de nuestro Señor, pues tengamos un minutito para hacer, aunque sea una ejaculatoria, una breve oración, ¿verdad? Por esas 111 personas que han perdido la vida en ese terrible terremoto de Colombia, y encomendamos pues esas almas al Señor, y también pues el sufrimiento, ¿no?, de su familia, pues también lo ponemos en manos del Señor para que no pierdan la esperanza en ese Dios que es amor, que es misericordioso, y que los que aún seguimos aquí, pues nos vamos a preocupar en rezar por ellos para que el Señor tenga misericordia. Pues hermano Héctor, dicho esto, súper feliz de que hayas estado aquí. Yo tengo la dicha de poder presumir, y presumo, no se me caen los anillos de hermanos pues como nuestro hermano Héctor, ¿no? Para mí es un placer siempre compartir, y el purgatorio ha sido hoy una excusa, ¿no? Una excusa para poder compartir un ratito pues aquí con él, ¿no? Y enseñar pues a los hermanos pues esas cositas, ¿no?, tan bellas que nos da ese tema tan interesante, ¿no?, el purgatorio. Pues hermano, te mando un fortísimo abrazo hasta México, un abrazazo enorme, y que sigas con tu labor de evangelización, y también con ese grupo precioso de WhatsApp, que seguramente pues vamos a seguir pues también ahí pues aprendiendo un montón, y sobre todo pues rezando, ¿no?, rezando por esas almas tan necesitadas. A los hermanos que han llegado hasta aquí, pues yo les pido pues que nos apoyen, ¿no?, que le den like a este video, que lo compartan, y si pueden hipear el video, que es otra de las opciones que nos da esta plataforma, pues mejor que mejor, ¿no?, para que este video llegue a más personas. Pues hermanos, que paséis una excelentísima tarde. Dios os guarde, Dios os bendiga.